Ok, gracias. Bueno, el pastor Perfecto. ya dio el aviso ahí de en qué tema estamos. Espero que estén viendo la pantalla sin problema. Como lo mencionaba él, pues hace 8 días iniciamos nuestro recorrido por el estudio que estamos teniendo del Espíritu Santo. Eh, ya vimos que es una de las tres personas de la Trinidad y si Dios lo permite y el mismo Espíritu Santo precisamente nos ayuda, hoy estaremos viendo una cualidad más de él, como lo mencionaba el pastor, y es su deidad, es que es Dios mismo. Vamos a orar y empezamos. Bendito Dios, Rey amado, te damos muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre, sabiendo que precisamente tu Santo Espíritu está en medio de nosotros, Señor. Te pedimos que seas tú guiándonos en todo este tiempo, que sea tu verdad, tu palabra hablando a través de nosotros, a través mío, Señor, para todos nosotros, y que seas tú guiándonos para que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad y sea para gloria y honra tuya únicamente. Ponemos este tiempo en tus manos, te alabamos y te bendecimos solamente a ti, Santo Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces con la deidad del Espíritu Santo. Respecto a este tema, tenemos una situación bastante interesante y es que la deidad del Espíritu Santo es muy poco cuestionada. Nosotros tenemos muchos debates respecto a si Jesucristo realmente es Dios, pues nosotros me refiero en los ámbitos religiosos, teológicos, se da este cuestionamiento, se da el cuestionamiento de si el Espíritu Santo realmente es una persona. Ya vimos sobre la misma palabra de Dios ambas situaciones. Hace ya un poco más de un mes, creería, vimos que realmente nuestro Señor Jesucristo es Dios. Hace 8 días vimos que el Espíritu Santo realmente es persona, pero hay muy poco debate, hay muy poco cuestionamiento respecto a la deidad del Espíritu Santo. No está en controversia de forma amplia y no lo está es básicamente porque la Escritura tiene demasiada información o demasiada afirmación respecto a este tema. Los pocos que rechazan la afirmación lo hacen con una base muy débil y es que no encuentran literalmente un texto en la Biblia que diga el Espíritu Santo es Dios. Así, en ese orden, con esas palabras, de esa manera. Simplemente porque no lo ven de esa forma, es la única excusa que tienen para cuestionar. Pero vamos a ver a través de la palabra de Dios precisamente que aunque no está en ese orden específico, lo dice de forma muy clara y muy directa. Entonces, iniciemos, no voy a poner el tiempo. Iniciemos con una afirmación clave. Al Espíritu Santo se le llama Dios de forma directa y espero que todos tengan sus Biblias allí. ¿Sí la tienen? ¿No la tienen? Ahí sí la muestran. Ok. Entonces, ¿cómo es considerado el Espíritu Santo en la Escritura? Vamos a Hechos 5, versículos 3 al 4. 3 y 4. ¿Se acuerdan de la situación? Estaba Pedro allí en la iglesia, Ananías y Zafira habían vendido una heredad y habían traído el dinero para compartirlo con los hermanos, para ofrendarlo, para diezmarlo. No está el detalle, pero habían traído el dinero con el que habían recibido por esa venta, lo habían traído para ofrecerlo. Pero resulta que no, ellos habían dicho, aquí está todo, y realmente no estaba todo. Ellos no tenían la obligación de hacer lo que habían hecho, pero habían dicho, aquí está todo, y eso no era cierto. Entonces, dice la palabra de Dios, Hechos 5, versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, vamos a hacer la revisión aquí paso por paso. Inicio el versículo 3. La pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Estos son los detallitos que a uno le faltan todavía. Uno espera que haya respuesta y no la hay. Entonces, para que mintieses al Espíritu Santo. Y miren cómo acaba el versículo 4. No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Es muy clara la situación gramaticalmente, la relación es muy fácil de entender y simplemente está diciendo, mentiste al Espíritu Santo, mentiste a Dios. Son el mismo, ¿sí? Una vez más, lo he mencionado ya en otras ocasiones, tengamos presente que Pedro era judío, había crecido con celo por Dios, sabía lo que dice el Antiguo Testamento en Deuteronomio 6:4, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y los judíos son supremamente celosos de la idolatría, pero Pedro había pasado 3 años con nuestro Señor Jesucristo, reconoció a nuestro Señor Jesucristo como Dios y ahora le está diciendo al Espíritu Santo que también es Dios. Entonces, es un tema muy delicado para un judío, pero aquí vemos que él está totalmente convencido de que realmente no está teniendo idolatría, está dirigiéndose directamente a Dios. De igual manera pasa con el apóstol Pablo, él llama a cada uno de nosotros creyentes, nos llama como templo del Dios viviente, lo tenemos allí en 2 Corintios 6:16, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y si vamos a la primera carta, a los Corintios capítulo 3, versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, aquí la relación es de nuevo sencilla, es clara, es directa. El Espíritu de Dios habita en nosotros, ¿sí? Pero dice que somos templo del Dios viviente. Si el Espíritu Santo está morando en nosotros y nosotros somos templo solamente del Dios viviente, eso quiere decir que el Espíritu Santo es el mismo Dios viviente. Entonces, de nuevo, una afirmación de que el Espíritu Santo es Dios. Lo podemos ver también de forma contundente en 1 Corintios 12, versículos 4 al 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pongan mucha atención al orden en el que se enumeran las personas de la Trinidad. Debiera darnos una información extra muy, muy importante porque nosotros solemos, y, 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 y Dios me perdone el término, pero solemos por debajear al Espíritu Santo. Siempre pensamos que está Dios Padre, el Hijo, pues nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Miren aquí en qué orden están enunciados. Aparece el Espíritu Santo primero, el Señor después y Dios Padre en tercer lugar. ¿Qué nos brinda esto? Nos dice, no estoy ofendiendo a Dios Padre, tampoco estoy poniendo por encima al Espíritu Santo, solamente les estoy mostrando de alguna forma que son el mismo y nadie está ofendido aquí. ¿Por qué? Porque son uno solo, los tres son el mismo y los tres son Dios. Entonces, decir que uno es más importante que el otro no es válido. Todos las tres personas de la Trinidad, Dios en las tres personas en las que se manifiesta a nosotros, cada uno de ellos tiene la misma importancia. Simplemente tiene un rol diferente, una manifestación diferente, bueno, no sé si por decirlo, responsabilidades diferentes, pero básicamente tiene un rol diferente dentro de su ser. Y de pronto ustedes dirán, bueno, sí, vemos que la escritura dice que es Dios, pero ¿realmente tiene los atributos de Dios de manera que podamos corroborar que es Dios? No simplemente que se menciona como tal. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues que realmente sí los tiene. ¿Cuáles son los primeros atributos que nosotros consideramos cuando pensamos en Dios? Pensamos en todos los ovnis, ¿cierto? Pero no ovnis de objetos voladores por ahí, sino ovnis de totalidad. Viene de ese término. Entonces, nosotros pensamos en Dios y los primeros atributos que pasan por nuestra cabeza es que es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Entonces, veamos eso. Con respecto a la omnisciencia, el conocimiento de todas las cosas, la podemos ver en 1 Corintios 2, versículos 10 y 11. Y doy un momentico ahí por si quieren buscarlo. Dice, 1 Corintios 2, versículos 10 y 11.
Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. El Espíritu Santo lo sabe todo. No es que le fuera revelada cierta información, no es que tenga conocimiento de la creación, sino que él tiene el conocimiento pleno del Dios infinito. Nada de Dios es desconocido para el Espíritu. Espero que aquí me sigan, ¿sí? Nosotros tenemos una mente limitada, nosotros tenemos una capacidad de razonamiento, sabiduría e inteligencia limitada, finita. Nosotros nunca vamos a poder comprender por completo a Dios, no lo vamos a poder entender, comprender, asimilar en nuestro ser de una manera total, plena, ni siquiera cuando estemos glorificados y santificados en el nuevo cuerpo que Dios tiene para nosotros. Pero aquí tenemos la afirmación que el que conoce las cosas de Dios, el que escudriña aún lo profundo de Dios, es el Espíritu mismo. Nada, nada está oculto a él. Y es porque precisamente él no tiene limitaciones en su ser, no tiene limitaciones en su capacidad. ¿Y quién es el único que tiene ese atributo? Dios. Dios es el único infinito en todo esto. Vamos con la omnipresencia, un pasaje que la mayoría puede que no se lo sepan de memoria, pero lo conocemos, lo hemos escuchado muchas veces. Vamos por favor a Salmos 139 y vamos a leer desde el versículo 7. ¿Ya lo tienen por ahí? Y unas pocas cámaras que tengo, veo que todavía lo están buscando, entonces alcanzo a ver aquí al lado. Bueno, dice el salmista en Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Él está presente en absolutamente todos los lugares al mismo tiempo. Y este es un atributo que solo Dios tiene. A veces decimos, no, pero es que Satanás puede estar escuchando todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que yo pienso. No, Satanás es un ángel más y los espíritus no son omnipresentes. Por ser espíritus se mueven muy rápido, eso lo vemos precisamente en el libro de Job. Dice que Satanás estaba rodeando la tierra y vio a Job y se presenta ante Dios. Pero dice, no dice en ningún momento que estaba en la tierra, que vio a Dios, que vio a Job, perdón, sino que la estaba rodeando, se tiene que desplazar. Lo mismo pasa con los espíritus, lo mismo pasa con los ángeles. Ninguno de ellos es omnipresente, es un atributo exclusivo de Dios. Nadie puede estar en dos lugares al mismo tiempo, solo Dios puede hacerlo, hace parte de su ser. Y por tanto, si el espíritu puede hacerlo, eso confirma que el espíritu es Dios. Vamos con Mateo 18:20. No lo sabemos casi todos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y ustedes dirán, bueno, pero es que Jesucristo es el que está hablando allí. Él estaba hablando a sus discípulos, pero Él no está en su persona presente entre nosotros en este momento que estamos reunidos en su nombre precisamente, pero sí lo está en la persona del Espíritu Santo, que finalmente es Él mismo y es Dios mismo, ya que son uno solo. Pero de aquí confirmamos una vez más que el Espíritu es omnipresente, porque está en todos los lugares en donde estén congregados en su nombre al mismo tiempo. Entonces, donde quiera que el Espíritu está, está Dios, y donde quiera que Dios está, está el Espíritu, son uno solo. ¿Listo? Vamos con un tercer atributo, su omnipotencia. Y vamos a Job 33:4. Si quieren, no lo busquen, este es cortico y ahí está en pantalla, luego lo revisan.
Dice la palabra de Dios en Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Podrían revisar también luego Zacarías 4, versículos 6 y 7 y ver que no es por la fuerza del hombre, sino por el poder del Espíritu. Pero, pero Dios no es solo eso. Hemos visto tres atributos aquí. Sabemos que Dios también es verdad, ¿cierto? Y lo vemos, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses 1:9, la parte final del versículo, donde se menciona Dios vivo y verdadero. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros no podemos tener una palabra de verdad proveniente de alguien que no sea verdadero. Y estos no son los únicos pasajes en la Biblia que nos indican que Dios es verdad. Pero ahora veamos qué dice la palabra respecto al Espíritu Santo en este tema. Acompáñenme por favor a primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Primera de Juan 5:6. ¿Lo tienen por ahí? Bueno, dice la palabra de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. No dice tiene verdad, no dice contiene verdad, no dice ha sido revestido, alguna cosa por ahí rara, en verdad. Dice, es la verdad, directamente el Espíritu es la verdad. Entonces, recapitulando este atributo aquí, Dios es verdadero, Él es la misma verdad y su palabra es verdad. Fuera de Él no encontramos verdad. Ninguno de nosotros, por muy honesto que seamos, somos verdad ni podemos hablar al 100% con verdad. Pero se dice en el pasaje que está allí en pantalla que el Espíritu es la verdad. No dice que tiene verdad de nuevo, dice que es la misma verdad. Él es la verdad y por tanto es Dios porque nadie más es verdadero en su esencia. La santidad también es clara dentro del mismo nombre. Podemos verlo en Lucas 11:13. Y se doy un momento ahí para los que veo que están buscando en su Biblia. Entonces, con respecto a la santidad, Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Miren cómo está marcado, el Espíritu Santo. Solamente en el primer capítulo de Lucas, Lucas lo llama 4 veces de esa manera, Espíritu Santo. Directamente se le llama santo. El hombre tiene posibilidad de ser llamado santo. Nosotros somos santos precisamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Pero la nuestra es una santidad relativa. Es una santidad que nos fue otorgada. En cambio, en el caso del Espíritu recibe el término sobre su mismo nombre, indicando que su santidad es inherente a su ser. Y por tanto, como la santidad absoluta solo pertenece a Dios, es una confirmación más de sus atributos como Dios. Vamos ahora a un tema muy, muy hermoso. ¿Quién da la vida? Solamente Dios puede darla, ¿cierto? Solamente Dios es dador de vida. Acompáñenme a Romanos 8. Yo sé que hay algunos que dicen, uy, nos movemos mucho en la Biblia. Toca ejercitarse leyendo la palabra de Dios para movernos mucho más rápido allí al buscar los libros. Y los motivo a hacerlo, que se vayan entrenando en eso y precisamente el mejor entrenamiento es leer la palabra de Dios de manera continua. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, con E mayúscula, que mora en vosotros. Aquí tenemos que el Espíritu es llamado Espíritu de vida. Y además luego afirma que Él levantó de los muertos, Él dio vida y también afirma que vivifica, pero no en el sentido de dar solo
solo fuerza, vitalidad cuando estamos cansados, cuando no se tiene, sino dar vida, algo que solo Dios puede hacer. Y veámoslo en el pasaje de Job 33:4 que ya habíamos leído. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Igualmente, el mismo Espíritu Santo fue el que engendró al Hijo de Dios en el vientre de María. Lo encontramos en Lucas 1, versículo 35. ¿Quieren ir a corroborarlo allí en sus Biblias? Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Era la anunciación a María, cuando se le avisa que ha sido escogida para que en ella se encarne el Hijo de Dios, Hijo con H mayúscula, el unigénito. Y entonces, en resumen, el Espíritu Santo crea vida donde no la hay y solamente Dios puede hacer eso. El Espíritu Santo fue el que vino sobre María y por eso se engendró a Jesucristo allí en su vientre. Entonces, si posee atributos exclusivos de Dios, afirmamos sin dudar que solo hay una posibilidad y es que el Espíritu es Dios mismo. Si nosotros queremos más evidencia al respecto, podemos ver otros detalles importantes que encontramos en la palabra de Dios y aprovechemos un momento más para verlo. Acompáñenme por favor a Isaías 6. Igual sigue estando en pantalla. Como dice el pastor, espero que no se vuelvan muy perezosos de tener todo allí en pantalla ahora, que después ya no quieran buscar. Y de nuevo el llamado que siempre hacemos y que suelo hacer es todo lo que se diga, ustedes lo deben corroborar frente a la palabra de Dios. Dice Isaías 6, la parte B del versículo 1. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿A quién vio? Al Señor. El 5b. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y dice el versículo 9, también del capítulo 6. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Entonces, a Isaías tuvo aquí la revelación para que pudiera dar la profecía. Él dice que vio al Señor, que vio el trono, que vio al rey, que vio a Jehová de los ejércitos, y él fue el que le habló, ¿sí? Él fue el que le dijo, anda y di a este pueblo esas palabras. Isaías tiene esa visión y recibe ese llamamiento por parte de Dios. Pero ahora comparémoslo con el pasaje que aparece en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla en Hechos 28. Hechos 28, versículo 25. Aquí en este pasaje, como vamos a ver, no dice que Dios Padre o que el Señor o que el Rey o que Jehová de los ejércitos le dijo al profeta Isaías. Aquí dice que el Espíritu Santo le habló. Entonces, versículo 25 dice, y como no estuviese de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló, ¿quién? El Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Es el mismo pasaje, es la misma referencia, pero en el Nuevo Testamento tenemos que se afirma que habló el Espíritu Santo, es decir, un reconocimiento más que el Espíritu Santo y Dios son la misma persona, de nuevo. Es decir, el Espíritu Santo es Dios. Sabemos por otros pasajes de forma general que se tiene la misma afirmación cuando se habla de las palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Dice, no sé si lo tengo, sí. Segunda de Pedro 1:21, por ejemplo, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? En resumen, que el Espíritu Santo
es el autor del Antiguo Testamento. Y como la misma escritura afirma en el Nuevo Testamento, desde los Evangelios hasta Apocalipsis, que es la palabra de Dios, entonces deducimos por lógica básica que el Espíritu Santo es Dios. Y algo maravilloso ya para el cierre. El Espíritu es creador. Él es el creador. Crear es un atributo divino porque nadie puede crear algo de la nada. Solamente Dios puede hacerlo. Y el Espíritu Santo estuvo presente directamente en Génesis 1. Génesis 1:2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba allí cuando todo inició. Salmo 104:30. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. El espíritu crea lo que hay de lo que no existe. El espíritu crea de la nada. Solamente Dios puede hacerlo. Entonces, hermanos y personas que hoy me escuchan, como les dije al principio, de aquellos que aceptan la Biblia como lo que es la palabra de Dios, la verdad única, son muy, muy pocos aquellos que no aceptan la deidad o que, pues, más que no la acepten, que llegan a cuestionar la deidad del Espíritu Santo. Y esto precisamente porque la evidencia es muy clara a lo largo de toda la Escritura. El Espíritu Santo es Dios y está, como les mostraba, está al mismo nivel que el Padre y que el Hijo. No es menor ni mayor que ellos. Es uno con ellos. Los tres son uno solo. Y lo importante es que el Espíritu tiene la capacidad de sellarte como hijo de Dios, de morar en tu vida. Y esto se da cuando has escuchado el Evangelio y creído en él. Lo tenemos en Efesios 1:13. Y es que el Evangelio, muy en resumen, es reconocer tu pecado, es reconocer que no puedes hacer nada en tus propias fuerzas por corregirlo, limpiarlo, solucionarlo, y que la consecuencia por ese pecado que tú has cometido y que yo he cometido es la muerte eterna, es la separación de Dios por toda la eternidad. Ahora bien, Dios precisamente preparó un sustituto para nosotros, como lo mencionaba ahorita el pastor de la clase que teníamos hoy aquí con él. Él preparó un sustituto para nosotros, a su propio Hijo, que nunca cometió pecado. Él preparó a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz y resucitó al tercer día para ocupar el lugar que a ti y a mí nos correspondía. Y de esa manera obtener nuestro perdón ante Dios. Pero solo recibimos ese perdón si lo aceptamos como el regalo que es. Y esa es la diferencia entre una eternidad en el infierno o una eternidad en la presencia de Dios. El reconocer a Jesús como Dios mismo y como nuestro Señor y Salvador. Si tú nunca lo has hecho, te invito a que ores allí precisamente donde estás, que reconozcas tu pecado ante Dios, que te arrepientas de él y que le pidas que te ayude a corregir tu andar. Que sea Jesús quien gobierne tu vida, aceptando su regalo de salvación y el perdón de pecados que te otorga. Invítalo a que sea Él quien te dé el acceso al Padre, porque no hay otro mediador, no hay otro camino, no hay otra forma de llegar a nuestro Dios. Entonces, te invito a que lo hagas. De nuevo, si tienes dudas, si tienes inquietudes, por favor, escríbenos por el chat, búscanos por las redes sociales, lo que necesites, estamos dispuestos para ayudarte a revisar precisamente la palabra de Dios, saber qué dice ella al respecto de las dudas que puedas tener, porque en eso es en lo que nos basamos, en la única verdad total y absoluta, que es la palabra de nuestro Dios y Creador. Muchas gracias por tu atención y vamos a cerrar en oración. Santo Padre, Dios amado, te damos muchas gracias por tu verdad revelada para todos nosotros, disponible para todo aquel que quiera abrirla, revisarla. Gracias porque precisamente es tu Santo Espíritu el que nos ilumina para poder entenderla, Señor, el que nos da el entendimiento necesario para poder comprender la verdad que allí está disponible para todos. Gracias porque es tu Santo Espíritu el que nos sella cuando hemos oído el Evangelio de salvación y hemos creído en él. Gracias, Padre Celestial, porque nos amas de maneras increíbles, Señor, de maneras inconcebibles para nosotros en nuestras capacidades, en nuestras limitaciones, Señor.
te damos de nuevo muchas gracias por el sacrificio perfecto de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, allí para limpiar nuestros pecados, para darnos acceso a ti, al Padre Celestial. Gracias por este tiempo y ponemos todo lo que resta de esta reunión en tus manos. Sé tú guiándolo a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias.